Bienvenido y bienvenida a polvoymiseria.com, un espacio para hablar de la Biblia, todo con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy entramos en el tercer sello, estamos hablando de Apocalipsis 6, 5 y 6. Aquí está el amado Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bien, por la bendición del Señor aquí, mira, de pie, vivos por milagro, vivos de milagro, porque pues muchos hoy ya no abrieron los ojos y otros tantos salieron y no pensaron que fuera a haber algún percance en el camino, pero pues por la gracia de Dios estamos aquí en pie y viendo un poquito del panorama de lo que se acerca en estos tiempos. Así es, Luis, así es. Es decir, estamos viendo profecía bíblica, escatología, pero como no nos gusta hacernos los importantes, simplemente estamos hablando con palabras rimbombantes, simplemente hablamos la palabra según el Espíritu nos revela. Dice así: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañáis el aceite ni el vino. Luis, aquí hay mucho. Sí, recordando un poco el paralelo que había en Mateo 24 conforme a los 4 jinetes, podemos ver que aquí se está descifrando en símbolos lo que el Señor dijo que eran las pestes, ¿no? Veíamos que después de las guerras, que es algo muy común, enseguida de las guerras, por lo regular siempre la humanidad termina en una carestía muy profunda, muy tremenda, que en este caso es el tercer sello que se está abriendo, y viene el momento de las epidemias, las pestes, las plagas, todas las cosas que de alguna manera van a empezar sutilmente a causa de que el ídolo más amado del mundo, que es el dinero, al fin ha caído. O sea, estamos hablando de un colapso económico a nivel mundial. Sí, incluso el hecho de que aparezca la palabra balanza ahí ya nos empieza a hablar de la ración. Entonces sí, hay un problema aquí ya de economía, de hambruna y por consecuencia de todas las plagas y enfermedades que empiezan a circular. Incluso a pesar del avance médico y científico y todas las cosas que puedan hacer con motivos de medicamento, pues no pueden controlar las grandes epidemias. Y en este caso hemos visto que el hecho de que sean 4 jinetes nos habla que el 4 en la Biblia, al ser mundial, quiere decir que a nivel mundial está pasando esta catástrofe, este problema. Okay, para poner en contexto, de acuerdo a todo el estudio, porque estamos haciendo segmentos de 15 minutos aproximadamente o máximo por cada sello, en los anteriores sellos hemos dicho, y tenemos que volver a decirlo, que debe quedar claro que este jinete no es el Señor Yeshua, no es Jesucristo, sino que es el enemigo. Sí, es el gabinete del anticristo, que hemos visto que es él, pero él mismo está mandando los dardos para después, cuando se manifieste como persona, aparentemente controlarlos y quererse llevar el crédito que lo lleve a que lo adoren. Así es. La cuestión del cambio de color de caballo, ahora es negro, ¿qué simboliza eso, Luis? Nos habla de hambre, ya, de muerte, sí, que va a ser prácticamente este tercer sello, le está dando la introducción muy clara al cuarto. Sí. Así van sucediendo de uno a otro. Sí, yo creo, bueno, una cosa empezándolo también es que el tercer sello, hemos visto, lo abre el Cordero, el único digno. Se le llama el tercer ser viviente, que podríamos decir que es el que tiene apariencia de hombre, relacionado con el Evangelio de Lucas. Se le dice que vaya y mire, y es cuando ve al caballo negro. O sea, la situación que se avecina a nivel mundial es de muerte, de hambruna. El que lo montaba era el que tenía la balanza en la mano, la balanza para medir, pero se le dan indicaciones. O sea, aquí también vemos que el jinete está limitado, no tiene todo el poder. Así como sabemos que Satanás tiene un poder limitado,
un poder y autoridad que le da Dios. Y esta es la limitación: no dañes el aceite ni el vino. Yo creo que la cuestión vital es el 6. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí habla también de la gran carestía que va a haber en este periodo. Esto en la gran tribulación, porque estamos hablando todo esto durante la gran tribulación. Esto va a suceder en la gran tribulación, o sea, en ese periodo de realmente 3 años y medio, porque muchos dicen son 7, pero en realidad los primeros 3 años y medio no parece ninguna gran tribulación, sino todo lo contrario. Es el periodo de aparente paz y seguridad, y al tercer año y medio, a la mitad de la 70ª semana de Daniel, cambian las cosas repentinamente porque se rompe el pacto que está profetizado que se romperá, ¿no?, en Daniel 9, 26, 27. Sí, así es. Incluso una cosa curiosa de ver acerca de esta balanza es el colapso económico, que incluso en muchos países de alto índice de pobreza se resume en la frase, pues la gran carestía, ¿no? El alimento racionado. Hay muchos gobiernos que controlan el alimento que se le da al pueblo de sus naciones. Así es, Venezuela en este tiempo, por ejemplo. Sí, o Cuba también. Sí, bueno, Cuba, ok, es típico, pero Venezuela, cómo han cambiado las cosas, y así empiezan las cosas. Sí, entonces tienen ya esa tendencia a este mundo a que caiga el mayor ídolo de toda la raza humana, el dinero. Se acaba su poder, viene la carestía, viene este gran colapso, y es curioso ver lo que dice aquí la escritura, porque primero dice que una voz de en medio de los 4 seres vivientes. Eso nos recuerda al capítulo 5, versículo 6, que el que está en medio de ellos es el Cordero. Él es el que ordena, Él es el que manda, Él es el que da el poder, Él es el que dice hasta dónde, y por lo tanto le da una instrucción aquí a este ser viviente, y le dice: 2 libras de trigo por 1 denario. Eso, o sea, esto implica que un jornal de trabajo para comprar unos cuantos mendrugos de pan, de cebada, pues, va a costar mucho el alimento. Sí. Y lo vemos ya hoy. Incluso es muy curioso. Cada vez sube más y más y más. Estoy hablando de la canasta básica, no estoy hablando del jamón serrano. Sí, incluso algo que podemos también notar es que hay como un juego de palabras que nos hablan de la gravedad de esa situación. Por ejemplo, en Mateo 20 sabemos que el denario es el salario de todo un día. Así es. Un denario es el salario de todo un día. El jornal de un día. Esto no espiritualizando lo del asunto, porque el denario también, espiritualmente hablando, es la vida eterna. Sí, es el mejor. Mejor denario. Sí, el mejor. En este caso, por ejemplo, hay un juego de palabras que nos habla. Primeramente dice 2 y luego dice 6. O sea, eso quiere decir que hay un juego de números en donde están dando 2 libras de trigo. El trigo lo podemos considerar nutritivo, mientras que la cebada la podemos considerar no nutritiva. La situación se ve muy dura en el aspecto en el que es poquito. La cebada aquí representa el alimento en general, los alimentos básicos, ¿no? Uh-huh. Y el fenómeno nada más se alimenta de cebada. Aunque comparado al lado del trigo es más nutritivo el trigo, como dando a entender el texto que el que quiera comer nutritivamente va a tener que una poquita ración de comida, y el que tenga muchos familiares va a costar mucho. Sí, porque es el salario de todo un día. O sea, va a trabajar todo para comer poquito nutritivo, y si tiene muchos miembros de familia van a comer muchos nada nutritivo, pero por el mismo precio. Así es. Por eso es muy importante empezar a comer y a beber verdadera comida y verdadero alimento, para no estar dependiendo pues de la comida que verdaderamente aquí en Polvo y Miseria la postulamos en muchos casos como algo, un ídolo en el que están atrapados millones de personas. Sí, incluso hay muchos textos que nos enseñan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También dice que hay que trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Entonces también dice que si creemos en el Hijo del Hombre, eso es comer su carne y beber su sangre, y eso es verdadera comida y verdadera bebida, la fe en el Hijo de Dios. Así
quizás lo más misterioso es estos últimos dos renglones, pero no dañes el aceite ni el vino. Sabemos que el aceite y el vino son símbolo del Espíritu Santo, pero ¿ves aquí algo literal, algo no espiritual, que no tenga que ver con qué es el vino y qué es el aceite, o qué representa en este contexto? Pues sí, podríamos separar un poco las dos explicaciones, la terrenal y la espiritual. Así es. En el caso de la terrenal podemos ver que el aceite y el vino para muchos de los viajeros, como en el caso del buen samaritano, era parte de una canasta básica, por decirlo así. El hecho de que a lo mejor el vino tuviera que subir de precio en momentos de carestía, eso también nos habla de que hay algo que la situación se está incrementando totalmente demasiado. Luis, decíamos entonces que el aceite y el vino en el contexto espiritual es el Espíritu Santo. Sí, podemos ver lo que era parte de lo que portaba el buen samaritano en su viaje, un alimento muy, muy básico, pero también lo podemos ver desde el punto de vista espiritual. Vemos que el aceite ha representado a los ungidos y el vino a los redimidos. Eso quiere decir que los que tienen el aceite y el vino, es decir, los que tienen el Espíritu Santo, son los mismos que no se dejan marcar, y por eso no tiene potestad Satanás sobre ellos. Así es, y tan no tiene potestad que, aunque la situación es muy difícil económicamente y alimenticiamente, estas personas no padecen nada en medio de esa angustia. Así es, Luis, es muy importante porque la mayoría no lo entienden espiritualmente, sino que realmente creen que se está refiriendo al vino y al aceite, y no cabe, o sea, ok, por vía de concesión, órale, pero en realidad es esto, el vino y el aceite aquí significa aquellos que tienen el vino y el aceite, es decir, el Espíritu Santo, los mismos que en ese tiempo no se dejan marcar por el anticristo, por el jinete, porque el jinete a fin de cuentas se revela, humanamente hablando, es el mismísimo anticristo, ahora sí que se baja del caballo y reina, o sea. Sí, esta va a ser una de las estrategias prácticamente claves y básicas del colapso mundial, el gobierno del anticristo, porque prácticamente el control del alimento. Sí. Y del dinero, porque al haber caído el dinero, pues mucha gente va a buscar qué comer. Nos hace recordar la hambruna en tiempos de Egipto, cuando José empezó a venir la carestía, y tras ella empezó a venir el faraón. ¿Qué hacemos? Pues vayan con José. O sea, van a empezar a clamar por alimento, y la situación es de que él va a decir, yo les doy, solo tienen que creer en mí, y eso engaño, ¿no? Ok, Luis, para sintetizar, pues la apertura del tercer sello nos habla que el dinero, todos los que confían en él, un día va a acabar su poder, va a acabar su valor, y no va a valer nada. No va a valer nada. Va a costar una manzana $100. Sí, pues por lo que dice aquí, todo el salario, todo el jornal se va a ir en ese mismo día. Entonces, sí es una situación. Lo que más aman los seres humanos, bueno, amamos sin Cristo, ¿verdad? Se va a volver inalcanzable. Sí. Inservible al mismo tiempo. Y sin embargo, si lo ponemos en contraste con el reino de Dios, pues el evangelio sigue siendo gratuito, sigue siendo a disposición de todo aquel que quiera creer, pues solamente tiene que voltear sus ojos al cielo y clamar al nombre de Yeshua como esperanza para la vida eterna, y podrá ser librado de estos momentos, porque una cosa curiosa aquí es que estos sellos nos hablan de que todavía la iglesia, antes de que sea arrebatada, puede ver tantita probadita de estas señales para saber que el tiempo se acerca, pero en cuanto sea arrebatada y se empiecen a cumplir, el Señor le llamaba a estos acontecimientos en Mateo 24 el principio de dolores. Y ese principio de dolores, pues cuando sea el arrebatamiento, vienen los falsos cristos, las guerras, la carestía, y todo esto Él lo empieza a detener, ¿no? Así es, Luis. Bueno, pues esto es el tercer sello, y hasta la próxima. polvoymiseria.com. Gracias, Luis. Gracias a Yeshua por tu vida, Elías.